Hola, bienvenidos a este video que vamos a hablar del sistema urinario. Mi nombre es Edgar Arteaga, soy estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Cooperativa de Colombia. Quiero presentarles un resumen del sistema urinario. Vamos a hablar un poco sobre la histología y funciones de este sistema. Y decimos que son cuatro funciones específicas que son la producción de la orina, la conducción, almacenamiento y evacuación de la misma. Listo. También hay unas funciones de tipo como metabólicas, que son las que, por ejemplo, regulan la presión arterial, mantienen la hemodinamia, mantienen el equilibrio ácido-base cuando entramos en estados de acidosis metabólica o alcalosis metabólica. El riñón es muy importante en estos episodios. Y unas funciones endocrinas que son lideradas por la secreción de renina y eritropoyetina. Muy bien. Hablemos un poco sobre la anatomía y la histología, unas generalidades de histología del riñón. Bueno, el riñón es un órgano retroperitoneal, encapsulado, es un órgano par, que hay una diferencia entre la posición del riñón derecho y el riñón izquierdo, ya que el derecho, debido a la posición del hígado en la parte derecha del abdomen, es un poco más bajo que el riñón izquierdo. En cuanto a su forma, se dice que tiene una forma de frijol, con un borde medial y un borde lateral, un polo superior y polo inferior, una cara anterior y una cara posterior. Bueno, en el borde medial se va a encontrar lo que se conoce como el ilio renal, por donde van a discurrir o van a estar presentes la arteria renal que parte directamente de la aorta, aquí la miramos, la vena renal que llega directamente a la vena cava. Hay que hacer una aclaración que la vena renal no se va al sistema porta, sino a la vena cava inferior, y la pelvis renal, que es la que nos va a conducir ya a la orina formada. Listo. En cuanto a las generalidades de histología, hablamos de una corteza, que es la parte más superficial del riñón, pero más que todo, no tanto superficial, sino la parte más externa, la que estoy señalando con el cursor, la cual lo que vamos a encontrar más es la cápsula fibrosa que tiene el riñón. También encontramos esta parte de la corteza donde se van a encontrar los arcos, arcos piramidales, que son estas formas arqueadas que están aquí. Las columnas corticales, que son como invaginaciones de la corteza. Y en cuanto a la médula, que es la parte más interna del riñón, en la médula encontramos estructuras importantes como son las papilas renales, que son estas, las cuales se van a encontrar con el cáliz, los cálices menores, cálices mayores, y unos espacios que se forman, que son, aquí podremos mirar uno, son conocidos como los senos renales. Bien, eso en cuanto a las generalidades de anatomía e histología. Muy bien. Ahora miremos cuál es la unidad funcional del riñón. Es la nefrona. La nefrona se compone de las siguientes partes. Del glomérulo, que es una red de capilares, y su cápsula de Bowman. El glomérulo más la cápsula de Bowman nos van a formar lo que es conocido como el corpúsculo renal. Entonces la nefrona se compone del corpúsculo renal, el túbulo contorneado proximal, que es el que sale del corpúsculo, el asa de Henle con sus porciones descendentes, el asa propiamente dicha y su porción ascendente, y por último el túbulo contorneado distal, el cual ya se va a conectar con el túbulo colector que no hace parte de la nefrona solo es hasta el túbulo contorneado distal. Muy bien, una vez aclarado quién conforma la unidad funcional, quién conforma la nefrona, vamos a ver los tipos de nefronas que en cuanto se las ha clasificado. Entonces está las nefronas de tipo corticales, las cuales van a partir desde la corteza
del riñón hasta la parte intermedia de la médula. Estas no van a bajar hasta la parte profunda de la médula. Las yuxtamedulares, estas sí parten desde la porción intermedia de la corteza hasta la parte interna de la médula. Y las nefronas intermedias, que están en igualdad de proporción entre corteza y médula. No van hasta la profundidad ni tampoco van mucho a la periferia de la corteza. Eso en cuanto a la nefrona. Esta imagen corresponde al corpúsculo renal, el cual se conforma, como ya les dije, de la cápsula renal, que sería esta, la cual tiene una capa parietal conformada por células de tipo, un epitelio de tipo plano simple, y tiene una capa visceral que se conforma de estas estructuras que miramos aquí con unas pequeñas ramificaciones que se llaman podocitos. Estos hacen parte de la capa visceral de la cápsula renal. Y este espacio que miramos aquí, este es el espacio de Bowman. Bien, entonces, ¿en qué consiste el ultrafiltrado? Tenemos una arteriola glomerular aferente, la cual va a alimentar, va a irrigar el glomérulo, que el glomérulo, como les dije, es una red de capilares, aquí la observamos muy bien, y una arteriola glomerular eferente, la cual drena al glomérulo. Pues bien, la sangre que viene de la arteriola glomerular aferente va a entrar en el ovillo, en la red de capilares, va a haber una presión y un filtrado que va a caer o se va a depositar en la cápsula, en el espacio de Bowman, y posteriormente se va a ir al túbulo proximal. Miren, aquí tenemos una pequeña porción del túbulo proximal con su epitelio. Por acá miramos, si somos detallistas, el túbulo distal. Después de hacer el recorrido, el ultrafiltrado iría por la, como les mostré en la imagen anterior, iría por la túbulo proximal, bajaría por el asa de Henle y se encontraría con el túbulo distal, el cual llega aquí y se acerca al corpúsculo. Entonces lo que miramos acá, aquí el túbulo distal, y lo cual nos va a ayudar a formar lo que es la mácula densa. Esta tiene una importancia en cuanto a la vigilancia del volumen del ultrafiltrado y la vigilancia de la cantidad de sodio que está en el ultrafiltrado, que posteriormente, más adelante, les explico sobre eso. Bien, entonces, túbulo distal, túbulo proximal, ovillo de capilares, que es el glomérulo, cápsula de Bowman con sus capas parietal y visceral. En la visceral están los podocitos. Muy bien. El ultrafiltrado consiste en que aquí lo que va a pasar al espacio de Bowman, ¿qué es? Lo que se va a quedar, mejor dicho, se va a quedar de los capilares, no va a poder pasar las células sanguíneas como glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. Esas no van a pasar al espacio de Bowman, ellas van a seguir su tránsito por la arteriola eferente. También no van a poder pasar al espacio de Bowman las proteínas de alto peso molecular, no van a pasar. Y algunas proteínas o moléculas con carga negativa tampoco van a pasar. Muy bien, en eso consiste el ultrafiltrado. Y luego ya pasa al túbulo proximal. Aquí tenemos una placa histológica de lo que sería un corpúsculo renal. Miren, estos espacios blancos es el espacio de Bowman. Estas estructuras de aquí sería el ovillo o la red de capilares. Y por acá diferenciamos muy bien la cápsula de Bowman. Bien. Hablemos un poco sobre el sistema tubular del sistema urinario. Bien, tenemos aquí una pirámide renal. Vamos a hacer un acercamiento. Vamos a explicar un poco sobre quién compone el sistema tubular. Entonces tenemos que lo compone el túbulo contorneado proximal, que ya se los mostré. En este caso sería este aquí, que es el que sigue inmediatamente después del corpúsculo renal. Túbulo contorneado proximal. El asa de Henle, mírenla, con sus porciones descendente, el asa de Henle propiamente dicha y su porción ascendente, y el túbulo contorneado distal,
que aquí lo tenemos. Y acá ya está el túbulo colector, pero les aclaro que el túbulo colector no hace parte del sistema tubular. El sistema tubular solo va hasta el túbulo contorneado distal, y adicionalmente otro aparato que hace parte del sistema tubular es el aparato yuxtaglomerular, de gran importancia para el filtrado y la regulación de la orina. El aparato yuxtaglomerular. Bien, lo componen las células de la mácula densa, que son estas, son cilíndricas, son altas, y miren que se encuentran en el túbulo distal. Por eso les hablaba de la importancia del acercamiento del túbulo distal hacia el corpúsculo. Entonces aquí van a estar unas células llamadas de la mácula densa. Lo compone el aparato yuxtaglomerular, lo componen las células yuxtaglomerulares, de mucha importancia también. Las células yuxtaglomerulares son células de músculo liso modificadas. Aquí las observamos, esas que son grandes y están cerca a la arteriola aferente. Y las células mesangiales extraglomerulares. Lo que pasa es que el glomérulo se compone de células mesangiales intraglomerulares y extraglomerulares. Las intraglomerulares tenemos aquí, que son estas de color como un poco más claro, y las extraglomerulares son estas de color lila, que se ubican entre los dos túbulos, entre las dos arteriolas aferentes y eferentes. También hace parte un poco del glomérulo, y se conectan con las células de la mácula densa. Este es el aparato yuxtaglomerular, de mucha importancia para lo que es la regulación de la reabsorción de diferentes iones, que les explico más adelante. Bueno, expliquémoslo de una vez. Expliquemos la formación de la orina. En la formación de la orina va a actuar un sistema muy importante y bastante mencionado, que es el famoso sistema renina-angiotensina-aldosterona. Bueno, pues empecemos por la función que cumple la renina. La renina es secretada por las células yuxtaglomerulares, por estas que están en el aparato yuxtaglomerular, por eso es de gran importancia. Van a secretar renina, las cuales van a actuar sobre el angiotensinógeno, que este va a circular normalmente por la sangre, está circulando, pero cuando se encuentra con la renina lo convierte en angiotensina 1. Esta angiotensina 1 es un vasoconstrictor leve, que luego va a reaccionar o lo va a convertir la enzima convertidora de angiotensina, la convierte en la angiotensina 1 a angiotensina 2. Y esta sí es un vasoconstrictor potente. ¿Y qué va a hacer? Lo que va a hacer la angiotensina 2 es hacer una vasoconstricción aquí en estas células aferentes. Perdón, pero antes de eso les quiero explicar por qué las células yuxtaglomerulares van a secretar renina. Bien, lo que pasa es que el aparato yuxtaglomerular se encarga de vigilar y detectar los niveles bajos de sodio, también el volumen del ultrafiltrado. Entonces, cuando el aparato yuxtaglomerular detecta unos niveles bajos de sodio, pues las células yuxtaglomerulares van a secretar la renina, la cual desencadena este proceso de angiotensinógeno, luego que la enzima convertidora de angiotensina convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2. ¿Para qué? La angiotensina 2 hace lo siguiente: hace vasoconstricción sobre las arteriolas aferentes del glomérulo. Aquí está el glomérulo. ¿Para qué? Para que haya más presión, y de esta manera pues el volumen del filtrado aumente. Eso es lo que hace la angiotensina 2. Otra cosa que hace la angiotensina 2 sería inducir a la sed, porque dependiendo de las necesidades metabólicas que tenga el cuerpo, actúa la angiotensina 2, induce a la sed, facilita la liberación de ADH. Esta ADH va a actuar sobre el túbulo colector, ahora les explico. Y por último, va a hacer una estimulante de secreción de aldosterona. ¿Quién secreta la aldosterona? La corteza suprarrenal va a secretar la aldosterona, pero a la corteza suprarrenal la tiene que estimular la angiotensina 2.
¿Qué función cumple la aldosterona? La aldosterona va a actuar sobre el túbulo contorneado distal, y lo que va a hacer es reabsorber desde la luz del túbulo contorneado distal hasta el espacio intersticial del riñón. Esto que está aquí pintado de azul, suponemos que es el espacio intersticial del riñón. Entonces la aldosterona lo que hace es sacar iones de sodio y cloro desde la luz del túbulo al espacio intersticial del riñón. En este espacio intersticial, pues lógicamente van a estar presentes capilares, venas, los diferentes vasos sanguíneos que van a llevar los iones y diferentes moléculas hacia el torrente sanguíneo. Bien, lo importante aquí es que la aldosterona va a, a estimular el paso desde la luz del túbulo distal hacia el espacio intersticial del riñón. ¿De qué? Del sodio y el cloro. Bien, luego miremos lo que hace la ADH. La ADH va a actuar sobre el túbulo. Este sería el esquema del túbulo colector. Entonces, aquí en el túbulo colector hay unas acuaporinas de tipo 2. La gran mayoría son acuaporinas de tipo 2, las cuales son estimuladas por la ADH. ¿Para qué? Para que el agua que aún se encuentra en el ultrafiltrado, porque hasta aquí no se llama orina, hasta aquí sigue siendo ultrafiltrado, el agua que está en el ultrafiltrado pase desde la luz del túbulo colector hacia el espacio intersticial y luego hacia los vasos sanguíneos. Claro, porque la ADH es conocida como la hormona antidiutérica. Entonces lo que hace es hacer una antidiuresis, porque si se secretó ADH es porque el cuerpo necesita agua, entonces no lo podría eliminar. Por lo tanto, actúa sobre las acuaporinas que están presentes en el túbulo contorneado distal. Perdón, las acuaporinas que están presentes en el túbulo colector. Bien, esa es en sí la formación de la orina. Es un proceso de absorción, resorción, en donde actúan diferentes hormonas. eh, la ADH es una importante, es muy importante actuando en el túbulo colector para determinar si la orina va a salir hipotónica o hipertónica. Decimos que la orina sale hipertónica cuando no hay presencia de cuando hay presencia de ADH, la orina saldría hipertónica. Cuando no hay presencia de ADH, la orina saldría hipotónica. Muy bien. Una vez ya la orina se filtró, ya actuó la ADH sobre el túbulo colector, ya va a pasar a los cálices menores. Los cálices menores son estos, aquí se ubican, y aquí también llega la papila renal. Entonces aquí van a discurrir todos los túbulos colectores. Aquí en el cáliz menor ya se le puede llamar orina, porque ahí ya no hay reabsorción, ya no hay nada, son simplemente conductos excretores. Entonces, ¿quién compone los conductos excretores? Los cálices menores, cálices mayores, pelvis renal, uréteres, vejiga y uretra. Bien, los cálices menores se van a formar y van a unirse y van a formar un cáliz mayor. Aquí, por ejemplo, tenemos 3 cálices menores que están formando un cáliz mayor. Muchas veces 5 cálices menores forman un cáliz mayor. Y los cálices mayores se van a unir y van a formar la pelvis renal. Toda esa estructura es la pelvis renal. También les aclaro que en eso, dependiendo de la anatomía de cada persona, pueden haber entre 3 y 5 cálices mayores. Pelvis solo hay una, eso sí no hay duda. Muy bien. Sigamos explicando los conductos excretores. Después de la pelvis renal van a salir los uréteres. Aquí en esta imagen es una vista posterior, ya que los uréteres van a cabalgar a los vasos, a las arterias ilíacas comunes, y van a alcanzar la parte dorsal de la vejiga. Entonces tenemos 2 uréteres que bajan paralelos a los grandes vasos, como vena cava inferior y aorta abdominal. Luego cabalgan las venas ilíacas comunes y llegan hasta la vejiga. La vejiga es un órgano muscular. La función principal es almacenar la orina.
eh, forma el conocido trígono vesical, el cual es formado por la llegada o desembocadura de los dos uréteres, aquí miramos, y la salida de la uretra. Ese es el famoso trígono vesical. Y por último tenemos la uretra, que cambia en si es uretra masculina o femenina, ya que la masculina es mucho más larga, mide de 15 a 20 centímetros, mientras que la uretra femenina mide de 4.5 a 5 centímetros de longitud y va a desembocar en el esfínter externo de la uretra. Muy bien, entonces aquí están las diferencias de la uretra masculina y femenina. Hablemos un poco sobre la uretra masculina. La uretra masculina tiene tres porciones: una porción prostática, porque pasa por la zona de la próstata, esta es la próstata, entonces la uretra que pasa por esa zona se llama uretra prostática. La uretra de la porción bulbosa, porque pasa por el bulbo del pene, sería esta parte, y la porción esponjosa de la uretra, que pasa por todo el cuerpo esponjoso del pene. Muy bien. Hablemos un poco sobre la histología de estos túbulos excretores o conductos excretores. Entonces empezamos por el uréter. El uréter, su histología está compuesta, empezando de adentro hacia afuera, por una mucosa que tiene un epitelio de transición, una lámina basal y una lámina propia. Su capa muscular, la capa muscular se divide en dos, en sus dos tercios posteriores se divide en dos, en longitudinal interna y circular externa. Y en el tercio inferior del uréter va a tener tres capas la capa muscular, que sería la longitudinal externa, circular media y longitudinal interna. Este tercio inferior, la capa muscular sería idéntica a la vejiga, pues como va acercándose a la vejiga, pues ya va tomando esa particularidad. Y por último, recubriendo, tiene una capa fibrosa que es de tejido conectivo. Bueno, no olvidemos que los uréteres, los riñones, la vejiga los uréteres y los riñones son órganos retroperitoneales, no están cubiertos de peritoneo. Esta es una placa histológica del uréter en donde podemos observar aquí la flecha más larga está mostrándonos el epitelio de transición. Luego seguiríamos con la capa muscular. Este no está muy acercada a esta placa. Bueno, entonces las capas que se miran son la capa mucosa, la muscular, y muy difícil se miraría la capa de tejido conjuntivo, que es la fibrosa. En la histología de la vejiga encontramos, empezando de adentro hacia afuera, también una capa mucosa con su epitelio de transición, que también es estratificado, su capa muscular, que se divide en tres capas: la capa longitudinal externa, la circular media y la longitudinal interna, y su capa que la recubre, que es la capa de tejido conjuntivo. Aquí miramos una placa de la vejiga, y estos fascículos de músculo que observamos aquí serían los longitudinales, ya que este es un corte transversal, y en este tipo de cortes, pues si es longitudinal el músculo se lo va a mirar de esa forma. Por acá tendríamos la lámina propia y acá estaría el epitelio. Este tejido muscular que se observa aquí y que es continuo sería el circular, que estaría en su parte media. Como dato importante, la vejiga almacena entre 2.5 a 3.5 litros de orina, pero eso es en casos extremos.
porque lo normal es que almacene 1 litro aproximadamente, para que aparezca el reflejo, el estímulo para hacer el proceso de micción. Un músculo importante que realiza este proceso es el detrusor de la vejiga. Es un músculo propio de la vejiga que hace que sea posible la evacuación de la orina. Seguimos con la uretra, la cual tiene en el hombre y en la mujer es diferente. En la mujer es más corta, en el hombre es más larga. En la mujer mide aproximadamente 4 o 5 centímetros de longitud, en el hombre mide de 15 a 20 centímetros de longitud. Bueno, en, el epitelio en la uretra va a ser cercano a la vejiga, es epitelio de transición, y ya en la parte de la uretra del bulbo sería un epitelio de transición combinado con epitelio cilíndrico estratificado, y en la parte distal de la uretra en el hombre sería un epitelio plano estratificado no queratinizado. También tiene su capa muscular que se divide en dos, en longitudinal interna y circular externa, y posee un esfínter que permite la micción, el control voluntario de la micción. Bueno, hay que aclarar que en la uretra hay unas glándulas conocidas como glándulas de Litre, las cuales son encargadas de secretar una sustancia mucosa para lubricar el conducto uretral. Esta es la uretra que cuando está vacía o cuando no hay paso de orina, generalmente su luz está colapsada, así como observamos aquí. Y vamos a observar aquí en la parte interna su epitelio, sus capas musculares, su lámina propia. También ahí por esta parte discurren mucho vasos sanguíneos, y también es muy difícil verle su capa fibrosa. Bueno, entonces observamos que el sistema urinario tiene funciones muy buenas. Los riñones son pequeños, pero realizan un gran trabajo. Se dice que en 1 minuto filtran la quinta parte de la sangre. Eso fue todo. Comentarios, críticas constructivas, las que quieran. Muchísimas gracias.